Alembert Vera. Él es un conocido y reconocido jurista que además es candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aunque puntualmente no es ese el tema, aprovechamos su conocimiento sobre la problemática de la justicia en el Ecuador para luego darle la bienvenida. ¿Cómo está, mi estimado Alembert? ¿Usted opina, según he podido leer, que entre los grandes problemas que han desatado la violencia que no para en el Ecuador está la administración de justicia? ¿Por qué cree usted que la administración de justicia, sería una visión diferente, ¿no?, pesa o tiene un papel desgraciadamente protagónico en lo que está ocurriendo en un país que está envuelto en una espiral de violencia tremenda? En primer lugar, muy buenos días, Jimmy, muy buenos días a todo tu maravilloso equipo. Qué gusto poder nuevamente reencontrarnos. A toda la ciudadanía que nos ve, mi absoluta solidaridad con el terror, con el miedo que sí experimentamos, a todas las personas que están luchando por nuestros derechos, a la policía, héroes que están luchando en contra de este terror y de este terrorismo, que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Efectivamente, mi querido Jimmy, el miedo es la ausencia de racionalidad. Cuando se produce esta ausencia, esta supresión de quienes nos tienen que defender, no nos defienden, de quienes deben juzgar y sentenciar a los delincuentes, no lo hacen, sino que se esmeran en perseguir inocentes o con fines políticos, surge esta sensación, esa sensación de supresión de derechos y continua, que ya no es una situación específica, sino que hemos visto, y hay que ser coherentes, insisto, sin generar crítica por generar crítica, es una forma constructiva, proponer en este caso cuáles son los escenarios para recuperar esta paz, exacto, para recuperar esta sensación de que nuestros derechos vuelvan a ser protegidos. Y hay que evidenciar que una de las grandes falencias no puede dejar sino ser la administración de justicia. Como una función estatal. Recordemos que hay 5 funciones del Estado. Gracias por recordar que efectivamente estoy de candidato para el Consejo de Participación Ciudadana, que es una de las funciones del Estado. Pero hay otras 5 funciones del Estado que deben realizar su trabajo dentro de sus competencias. ¿Para qué? Para generar esta protección de derechos y retomar el orden constitucional que en este caso ya todos y cada uno de los ecuatorianos hemos visto cómo ha sido disminuido estos derechos. Entonces, en primer lugar, insistiría, y yo propondría 3 acciones. A ver. 3 acciones específicas. Sí, porque diagnósticos hay un montón. Diagnósticos, hay muchos, pero mira, hay acciones específicas que se deben generar y que son parte de la política pública. Ajá. No existe otra función estatal que no sea el Ejecutivo a través de funcionarios. Y yo tendría 3 propuestas. Primero, llamar a un consenso nacional real. Un consenso. Un consenso nacional. Correcto. Donde participen todos los actores políticos, nacionales e internacionales. ¿Qué se requiere para este consenso? Que se deje de mentir. Básicamente que no se diga que la culpa es de Correa, que la culpa es de las ex administraciones guayaquileñas o guayacenses, que la culpa es de cada uno de los alcaldes, de cada uno de los cantones de nuestro país. Eso es lo primero que tenemos que dejar y eso es parte de una política pública. Porque todas las mentiras, y es lamentable que el gobierno nacional actual, a través de todas sus funciones, sean víctimas de sus mentiras, víctimas de sus demagogias, de sus 100 minutos para arreglar el país, de que supuestamente nos vamos a convertir en Venezuela, etcétera, etcétera. De una consulta popular que no sirve para nada, que ya ha demostrado el día de hoy que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque en la pregunta 1, por ejemplo, se comprende a través del artículo 179 y demás, por ejemplo, que tiene la capacidad de poder generar a través del el ejército lo que está haciendo actualmente, que es cooperación. ¿Para qué? Para poder hacer protección interna. Claro, pero a ver, en su primer punto, en el consenso tiene que estar todo. Todos. Inclusive el gobierno. Por supuesto. Porque si no, ¿de qué consenso hablamos? Y eso es lo grave. Que la línea comunicacional y la línea política que maneja el gobierno, en el momento en que miente, es muy grave, y mucho más cuando del Ejecutivo establecen
que supuestamente exmandatarios, inclusive ha llegado a decir que exalcaldes, que porque un partido gobierna una ciudad 30 años, son culpables directos de su administración y de los graves problemas de seguridad. Esta sensación que genera la creación, la utilización de la sangre y del dolor por parte del gobierno al decir, oigan, no es mi culpa, es culpa del anterior, automáticamente ellos generan en primer lugar esta distancia política, porque ellos empiezan la mentira, cuando ellos deberían decir, oigan, esto nos ha sobrepasado, perdón país, porque no tienen competencia para poder, no tienen la capacidad para enfrentar estos problemas, y sí llamar a un consenso a todos los partidos políticos primero, demostrando con el ejemplo. No voy a usar el terror para mentir y atacar a los correístas, a los sacristianos, al que sea. A los indígenas. ¿Cómo es posible que mintieron respecto? Y no hay que olvidarnos de las movilizaciones. Lo llamaron terroristas también, lo llamaron grupos organizados, decían que estaban financiados por el narco. Y vemos que todo esto es mentira. Primero que hay que hacer, y no solo nacional, sino también internacional. Primero el consenso. Es importantísimo el consenso internacional. Necesitamos ayuda internacional. Se debe pedir perdón a Latinoamérica y reactivar todos los protocolos, por ejemplo, de UNASUR. Automáticamente, la única persona en el país que puede alzar el teléfono, llamar al presidente de Colombia, llamar al presidente de Perú y decir, hermanos, ayúdennos, hagamos una movilización militar conjunta. ¿Para qué? Para bloquear la única forma de acabar con el terrorismo, que es acabar con el financiamiento al terrorismo. El segundo punto, ¿cuál Segundo punto, y todos los ecuatorianos conocemos, traiga la plata. Tiene 14.000 millones de dólares fuera del país. Y volvemos al tema principal. La delincuencia no se lucha con sentencias. El derecho penal no sirve. Ha demostrado históricamente ser inútil para luchar en contra de la delincuencia. La delincuencia se lucha con obras, con educación, con salud. Hay 14.000 millones fuera del país. Algún tecnócrata dirá, no, es que la reserva, bla, bla, bla. Pero traigamos ese dinero. ¿Quieren hacer una consulta popular? Pregunta número 1. Si los ecuatorianos queremos que se traiga esa plata al país. ¿Y cómo trae esa plata al país? Simplemente es a través de políticas del Ejecutivo. Se está priorizando, e insisto, aquí hay un fundamentalismo de fondo. Se está priorizando tener dinero fuera del país. Cuando usted necesita, por ejemplo, para 100.000 estudiantes, darles educación secundaria, niños o jóvenes de 18 años que no van a tener este año ni trabajo ni universidad. Claro, pero doctor, ¿pero qué seguridad le da usted al inversionista, al empresario, qué sé yo, que tiene su plata aquí? Si caramba, hoy es víctima de extorsiones, ve la violencia y a lo mejor por eso también prefiere tener la plata afuera. También hay que darle garantías, ¿no? Claro, pero estamos hablando de dinero público. Correcto. Estamos hablando de lo que se pretende mentir y decir que es reserva para salvar la dolarización, supuestamente para estar bien con los tenedores de deuda externa. Eso podemos tenerlo mañana. No tiene que traer sus 14.000 millones si a la parte del fundamentalismo. ¿Y por qué hablo de fundamentalismo? Porque yo puedo morir por mis ideas. Yo mañana puedo sacrificar mi vida por mi familia, pero no puedo matar por mis ideas. Pero una información, doctor, solo para tenerlo claro. Esos 14.000 millones son cifras que revela el Banco Central. Por supuesto. ¿No son 8.000? Ellos hablaban de 10.000 millones hasta hace 2 meses. Ahora son 14. Supuestamente con las nuevas reinversiones que se han hecho a través de colocación de BIES. Recuerden que el BIES también tiene más de 7.000 millones colocados porque es banco. Entonces, necesitamos realmente ese dinero cuando nuestros policías nos están pidiendo chalecos, armas. No tienen nada. Y sobre todo, mis queridos amigos, inteligencia. El terror se combate con inteligencia y estamos frente a ataques terroristas. Bastarían las 2 primeras situaciones que le estoy comentando. 1, podríamos activar los convenios internacionales de ONU. Es decir, Ecuador está bajo un ataque terrorista. Automáticamente todas las organizaciones internacionales tienen que activar protocolos de seguridad. Si yo sigo mintiendo y digo que no, mis políticos son actores también partícipes de narcoguerrilla o de cualquier otra cualificación internacional que no sea la demostración de que existen actos terroristas permanentes, que los hemos vivido, automáticamente yo tengo acceso a financiamiento internacional
y a cooperación O sea, internacional. reconocer que solos no podemos. Vamos al tercer punto y quedan Omar y Noris. Gracias. La tercera solución. Usted Mira, dijo sí, que eran tres. la tercera, necesitamos reactivar la institucionalización del país. La única forma de acabar con la situación actual del país es el día hoy que el señor presidente de la República activa sus asambleístas, actúa su partido político y se exija de forma inmediata a todas las autoridades que no están cumpliendo sus funciones, se exija de forma inmediata su salida. Llámese Contralor General del Estado, Fiscalía General del Estado, ni siquiera ya sus ministros. ¿Por qué? Porque está en capacidad de la Asamblea el solicitar, en este caso a través de mecanismos de juicios políticos, la salida inmediata. ¿Cómo es posible que la Fiscalía, vamos a llegar, Dios no quiera, a 4.000 muertos en solo este año? No existan 4.000 sentencias. ¿Cómo es posible que instituciones como la policía, no nuestros héroes que nos salvan a diario, sino los malos policías que asesinan, por ejemplo, en el caso de la abogada Bernal, no ha pasado nada todavía? Es decir, se requieren respuestas no de planificación de meses, sino de planificación inmediata. Es tan sencillo de establecer como política inmediata lo que antes existían, los consejos de seguridad, una política inmediata de resultados, no dando plazos. Es decir, en este momento se debe, primero, establecer si la actuación de la Fiscalía, que todos la conocemos, lejos de coadyuvar a la seguridad pública, ha sido un brazo perseguidor político de este gobierno de turno y del anterior. ¿Qué puede hacer inmediatamente? Su círculo, señor presidente, está rodeado de gente corrupta, de charlatanes que llaman a autoridades electas a establecer su agenda. Entonces, esas situaciones que son exclusivamente de competencia del Ejecutivo, ya serían, solo con que cambie eso, ya sería un cambio de timón, un cambio de dirección en el cual todos los ecuatorianos, créalo, vamos a estar de acuerdo y vamos a seguir esa vía. Porque a todo el Ecuador quisiera que al presidente le vaya bien. Todos quisiésemos que fuese vivir en un país mejor y en un país en que se respeten los derechos. Usted acaba de hablar del tema de fiscalía, ¿verdad? Ahora, pero ¿qué pasa con los jueces? ¿Qué pasa con el Consejo de la Judicatura? Porque hay esta noción, ¿no?, que dice, no, que en este país son las leyes prodelincuenciales, leyes que no existen, realmente no hay leyes prodelincuenciales, pero tenemos en cambio servidores judiciales que son propensos a caer en, o dos cosas, o en corrupción, que es inaceptable, pero también hay que tener en cuenta que muchos son amenazados, y eso a lo mejor no se conoce, y como en su momento en Colombia era plato plomo. La pregunta es, ¿qué se puede hacer desde la justicia, desde las cortes, desde las audiencias, desde los jueces? ¿Qué se tiene que hacer para con eso colaborar con un mejor ambiente de seguridad para el país? Sí, muchas gracias. Porque, por cierto, algunos de sus colegas hablan de jueces sin rostros, tener jueces sin rostros o jueces inclusive dicen, unos que los muden a Miami y que de Miami vía telemática hagan las audiencias. ¿Esa es una salida, por ejemplo? Sí, muchísimas gracias por esta pregunta, porque esto es, o sea, la degeneración que vivimos de conciencia, de derecho, nos ha llevado a esto, que estamos normalizando, no solo que los amenazan, los matan. Hemos visto cómo ya han matado a fiscales, han matado a jueces por no querer cooperar con estas organizaciones delincuenciales. Pero, insisto, hay medidas mucho más sencillas. Por supuesto que puede ser una opción. Por supuesto que puede ser una opción darle una metralleta a cada ecuatoriano y esperar que se defienda. Algunos sueñan con eso. Pero insisto, algunos sueñan con esos absurdos a que nos lleva el miedo. ¿El miedo qué es? Y con eso habría esto, es la ausencia de racionalidad. La racionalidad nos debe llevar a enfrentar al terror. El terror no se lucha con más terror, se lucha con inteligencia, se lucha con preparación. Y específicamente desde los jueces es lo mismo. Hemos visto cómo, y es lamentable, los directivos del Consejo de la Judicatura luchan con uñas y dientes por salvar su puesto, cuando han demostrado absoluta incompetencia. Es decir, debemos establecer cuáles son las prioridades del Estado desde todas las funciones. Porque ¿cómo es posible también que el Consejo de Participación Ciudadana no se haya ni siquiera pronunciado
respecto a lo que está afectando, que es una de sus competencias, que es directamente la evaluación permanente del Estado. Lo de los jueces es gravísimo y ¿qué se necesitan? Recursos. ¿Cómo es posible que la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura crearon una unidad exclusiva para lucha en contra de la delincuencia organizada en Quito, que no está operando, que no se ha llevado los casos más importantes, por ejemplo, de tráfico de drogas de bandas organizadas? Todos sabemos dónde están los jefes de la mafia, todos sabemos dónde están los supuestos cabecillas de las organizaciones delincuenciales. ¿Cómo es posible que teniendo a los presos, supuestamente, aún así no se haya iniciado acción ninguna en contra de quien dice ser, en teoría, el responsable de todo? Insisto, no es un trabajo solo del juez o del fiscal, porque son seres humanos que no van a dar su vida, que frente a que maten a su familia, van a optar simplemente por omitirse. ¿Qué hay que hacer? A ver, se dio un primer paso la semana anterior, balacera por más de 12 horas, se retomó un pabellón, se reubicaron casi 1 millar de personas, de PPRs, se intentaron aislar a ciertos cabecillas que tienen a la interna de la penitenciaría. ¿Qué se tiene que hacer en las cárceles? Porque, a ver, circuló este fin de semana, y lo veníamos conversando con Doris, camino acá a la radio, circuló un audio que salió de las Fuerzas Armadas a desmentirlo. Pero ya escuchando el audio, yo creo que lo que se dice... No parece mentira. No, o sea, decir que adentro hay un... Es verdad. O sea, que hay un comercio de comida, de bebidas, de drogas, de armas. De celulares, o sea, eso... farmacia. A ver, no es que me parece inverosímil, ¿no? O sea, es lo más probable que exista al interior de la cárcel. Pero ¿qué se tiene que hacer? Bueno, empezar por derrumbar todo eso, pero ¿qué más se tiene que hacer? Mire, lo que es más grave, la táctica, porque... Insisto, no normalicemos lo que no se puede normalizar. No. O sea, la tolerancia es buena, pero que no se tolere lo intolerable. No es que hoy me mataron a 10, estamos mejorando. No. Claro, ayer asesinaron a 50 y hoy asesinan a 10, ya vamos bien. No, no es una cuestión de que nos maten a uno y tengamos que seguir, que sigamos viviendo con miedo. En el tema de las cárceles, la estrategia parece fue que se les acabe las balas, que se maten los que tengan que morir y de ahí veremos ¿qué vamos a hacer? Cuando es sencillo, usted suprime, ¿cómo se lucha contra un monopolio? Con otro monopolio. Si el monopolio de las cárceles lo tiene específicamente, en este caso, la delincuencia organizada, ¿quién es el que debe generar ese monopolio en contra? El Estado. ¿Cómo se genera ese monopolio en contra? Dándoles comida, dándoles seguridad, dándole tratamiento antidrogas, que es lo que se hacía, el presupuesto y los otros ministerios que desaparecieron. Explíquele a la gente, a ver, yo entiendo su punto, y hasta puedo estar de acuerdo con usted, pero hay un grupo, un grueso de la población que dice, ¿por qué carajo se le tiene que dar buena vida a asesinos? Porque no es buena vida, y la violencia, cuando sale de las cárceles, vivimos lo que estamos viviendo. Esto lo venimos denunciando desde el año pasado. Hay que recordar que ya perdido la cuenta en los motines, más de 500 muertos, y lo denunciamos en la primera masacre, a través de un habeas corpus correctivo, desde la sociedad civil, desde mi trinchera, de ser consejero legal. Desde ahí, a través de acciones judiciales, denunciamos para que ONU intervenga. Pero doctor, ¿sí entiende que ese tipo de comportamientos puede chocar ante la opinión pública? Porque dice, ahí salieron las cotorras de los derechos humanos a intentar defender. ¿Y qué pasa con los derechos humanos del gran grueso de la población? Ajá, doctor, hacia allá iba mi pregunta. Se ha hablado mucho en estos días sobre el tema de los derechos humanos y cómo los derechos humanos y cierto grupo aupa a los delincuentes, y lo pongo entre comillas, y no se preocupa de la mayoría de la ciudadanía, que somos personas honestas, trabajadoras y que vivimos en zozobra, ¿no? ¿Cómo le podemos explicar a los que nos están escuchando y nos están viendo cuál es la lucha realmente de las organizaciones de derechos humanos? Ya, primero, y hay que ser enfáticos, cualquier persona que está armada dentro de una cárcel y le disparan y muere, no se ha cometido ningún delito. Para empezar, o sea, eso es básico. Quien diga lo contrario está mintiendo o no sabe de derecho. Pero si en teoría es abogado
y no lo dice así de claro, está mintiendo. Si usted ve una persona con una subametralladora en la calle, el policía no es que puede, está obligado a disparar a matar. Y no necesitamos, insisto, por eso empecé abriendo esta conversación, porque son presos de sus mentiras. No necesito reformar las leyes. Existe un eximente de responsabilidad absoluta, que es el cumplimiento del deber, así como la legítima defensa. Pero perdona que interrumpa, pero en Riobamba un policía que dio de baja a 2 delincuentes lo han condenado a 15 años de cárcel. ¿Cuál es el problema? Que no existe una política pública en ese caso de pagar la defensa de este policía. Puede sonar terrible, pero todo esto se soluciona con fondos. Si no hay medios, si no hay dinero para poder pagar inteligencia, para poder pagar defensas, para poder gestionar y preparar de mejor manera a nuestros policías, hay que ver cada caso, ¿no? Porque a lo mejor con 2 disparos es suficiente, claro, no con 15. Claro. No. Pero lo sencillo, insisto, es echarle la culpa a otro, ¿verdad? Y en este caso de derechos humanos hay que ser clarísimo. El mayor o todos los derechos humanos no es que hay uno por encima de otro. Y así como es importante la vida, es importante la seguridad ciudadana. Entonces, que no se piense que los defensores, por ejemplo, de que un preso tenga alimentos, significa que está favoreciendo a un preso, sino que es obligación estatal. Si el Estado no le da alimento a una persona que tiene encerrada, ¿de qué vive este hombre? Se muere de hambre. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Comprar dinero, primero su familia delinquir para que este señor pague adentro una cuota para que no lo maten. $200 vale un pollo. Mire, usted ahorita, la cárcel mueve más de $300 millones al año, solo en mantenimiento. Ese dinero se lo están llevando ¿quiénes? El crimen organizado. Mira, por ejemplo, le voy a leer un comentario aquí rapidito. Dice, una persona que es criminal no tiene derecho porque le quita la vida a la gente inocente y no se manifiestan los derechos humanos cuando una persona inocente muere. Ese es algo que se está repitiendo y que, bueno, obviamente el gobierno también lo está acentuando, ¿no? En esta nueva oleada al estilo Bukele que quiere hacer comunicacionalmente el gobierno, va por ese camino, pero sabemos lo peligroso que es ir por ese camino. Y más peligroso que un gobierno lo diga. Recuerde que el fascismo, las grandes genocidios humanos es cuando se suprime la conciencia de la dignidad del ser humano. Exacto, doctor. Y hacia allá iba, se está hablando mucho este discurso porque hay un hartazgo de la ciudadanía, ¿no? Y es comprensible. Pero desde el gobierno que se esté utilizando este tipo de comunicación, desvirtúa un poco la realidad de lo que debe hacerse, ¿no? Y hay muchos políticos también que se están sumando a esta nueva ola comunicacional de lo que debería ser, porque es lo que la gente quiere escuchar. A veces es difícil decir lo que tiene que pasar realmente sin que no seas mal visto. ¿Cómo podemos hacer para que se entienda que los derechos humanos que se velan, se supervisan cuando hay este tipo de acciones, no están por encima de los derechos de la ciudadanía? Y también de qué forma el Estado es el obligado y el responsable de cuidar a los policías que están cumpliendo su deber. Mire, y no solo obligado, es el que tiene la única competencia. Ninguna otra función del Estado puede hacerlo. Porque la única persona, por así decirlo, la única función que maneja la organización económica del país es el Ejecutivo. Si el Ejecutivo no establece políticas claras, volviendo al tema de derechos humanos, no significa, insisto, que el que yo le dé de comer a un preso es porque estoy poniéndome a favor de un preso. Es mi obligación como Estado. Si no, no debería meterlo preso. Debería buscar formas alternativas, que las existen, por ejemplo, para el tratamiento de cierto tipo de delincuencias. Es tan sencillo como llamar en ese momento, reactivar los comités de seguridad que existían, que no era una interferencia en el Estado, es organizar, es decir, en ese momento se debe priorizar el gasto, por ejemplo, corriente, de todos los mecanismos o funciones del Estado que para seguridad y prevención. Seguridad en contra de los delincuentes armados, prevención ¿para qué? Para generar a los niños, a los jóvenes, trabajo y educación, mantenerlos ocupados. Y es importantísimo. Arte, deporte. Y hay que recordar que cuán grave es el fundamentalismo al cual nos enfrentamos ahora. Faltan 2 meses para que se acabe el año y no se ha ejecutado más del 54% del presupuesto. ¿Qué significa eso? Que este año nos han rematado
no hemos tenido salud, no hemos tenido educación, no tenemos trabajo, y el gobierno, lejos de seguir implementando en políticas públicas, ¿qué va a suceder el próximo año? Y esa es la trampa, va a disminuir el presupuesto. Recuerden que nuestra ley de presupuestos obliga a que en caso de que no se ejecute al 100% los presupuestos, se los quitan. Claro, ¿Qué doctor. significa? Que se está preparando un ambiente terrible y peor para el próximo año. Finalmente, doctor, por tema de tiempo, ¿qué se le responde a las personas que dicen en el muro y en diferentes entrevistas que se hacen eco, mejor dicho, de las declaraciones del comandante de la zona 8, el general o coronel Zárate, que afirma, bueno, es verdad el tema de la lucha de los derechos humanos, pero ¿qué pasa con los derechos humanos de los policías? Nadie se ha hecho presente para preguntar cómo están las familias, es decir, que las organizaciones de derechos humanos sí velan por el derecho humano de los privados de libertad, etcétera, pero nunca de los policías. Eso dice, no lo digo yo, eso dice el coronel Zárate. Que es importante, sobre todo, insisto, a través del gobierno dotar de esta necesaria protección para los policías. Es lamentable, y eso me sumo a ese reclamo. La gente hace marchas cuando matan a un civil, pero nadie hace marchas cuando matan a un policía. Y mi mensaje también, sobre todo de solidaridad con esos héroes, porque son héroes. La policía que está enfrentando a tiros con una 9 milímetros a una ametralladora es un Rambo Claro. local. Es una lucha desigual. Entonces es importante, pero que no trasladar. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como usted bien lo decía, el gobierno genera cortinas de humo. Nos hablan de consulta popular, ahora nos quieren hablar de una supuesta lucha entre personas que defienden derechos humanos y personas que no. Y todo esto es falso. Es una comunicación barata que nos distrae del elemento principal. Primero, que si el gobierno no tiene capacidad para generar esta lucha en contra del terror, tiene que dar un paso al costado. Es decir, váyase de formas constitucionales. Y si no, manténgase, pero de un cambio de dirección. Necesitamos un presidente que deje de mentir, que invierta en el país, que todo ese dinero que lo tienen fuera del país, que es dinero de los ecuatorianos, lo traiga inmediatamente. ¿Para qué? Para seguridad, para educación y para salud. Sobre todo, el Consejo de Participación Ciudadana y el resto de funciones del Estado deben trabajar de forma conjunta para defender al ciudadano, para defender la voz que nos ha sido suprimida a cada uno de los ecuatorianos. Y trabajar más en políticas de empleo, seguridad social, salud, educación, dicen en el muro. Bueno, interesante la entrevista, pero el tiempo se acabó, mi estimado doctor Alnenbert Vera, jurista y candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Le agradecemos mucho a Alnenbert por su presencia aquí. Muchísimas gracias y siempre un placer compartir con usted.